Bienvenidos. Somos la congregación La Gracia de Dios. Oramos al Señor para que nos dé revelación y alumbre el entendimiento en el conocimiento de Él. Vamos a compartir la planeación. Todas las personas planean. Por ejemplo, acabamos de pasar las fiestas de fin de año. Las familias hicieron diferentes actividades. Por ejemplo, cenas, vacaciones o fiestas familiares. En todas las actividades mencionadas hubo una planeación. Por ejemplo, escoger el lugar donde se iba a realizar la fiesta o cena familiar. También se definió qué se iba a dar de cenar y cuál sería el postre. En el ejemplo de las vacaciones, se eligió el sitio para ir y el medio de transporte, pero también se acordó la fecha de la salida y de regreso. Es decir, que la planeación es la función por la que se forja anticipadamente un curso de acciones para lograr acontecimientos proyectados. Es decir, es un proceso que se debe determinar de antemano lo que se debe hacer e implica la orientación a objetivos claros. Es necesario, familia de la fe, planear para lograr los objetivos, metas trazadas para el año. Por lo tanto, para elaborar un plan, debemos tener en cuenta cuál es la situación inicial y cuál es la meta que debemos alcanzar. La acción de planear involucra el futuro. Debemos tener en cuenta qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 3. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Por ejemplo, una de las metas es salir de las deudas. El paso a seguir es planear las acciones que debemos hacer para lograr la meta. En este punto, debemos tener en cuenta a Dios, como dice el versículo, si Dios lo permite. Este tema también se toca en Santiago capítulo 4, versículo 15, que dice, si Dios quiere, viviremos para hacer. En este punto identificamos las acciones para lograr llegar a la meta. También debemos tener en cuenta lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El camino para lograr la meta, sabemos que contamos con la ayuda de Dios en todas las áreas de la vida. No estamos solos. En los momentos difíciles o de la debilidad, Dios también está para apoyarnos, como dice en la palabra, en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ya sabemos que Dios nos ayuda y fortalece, pero no solo esto, sino que el Dios vivo te dará fuerzas cuando pienses desistir de avanzar a la meta propuesta. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahora, por favor, respondamos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Ya tienes las metas planteadas en cada área de tu vida? Número 2. ¿Ya sabes qué acciones y actividades debes desarrollar para lograr la meta? Si aún no las tienes, aparta tiempo para definir las metas y orar al Dios vivo por ellas. Porque Dios no miente y su palabra dice en Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios te dará más de lo que pides y entiendes. Vivimos por fe y tengamos en cuenta este versículo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.